Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de la serie de 3 videos que estamos haciendo sobre la electricidad y electrónica de la moto. Hoy es el turno del sistema de encendido de la moto. Si no viste el primer video sobre el sistema de carga de la batería, en la descripción y el primer comentario te dejamos un link para que vayas a verlo y aprendas sobre estos temas en pocos minutos, nosotros te lo resumimos. Ahora sí, vamos a ver este tema tan interesante. El sistema de encendido de las motos ha evolucionado con el tiempo, desde los sistemas más primitivos que usaban mechas encendidas hasta hoy en día que se utiliza mucho la electrónica para obtener el máximo rendimiento del motor. En este vídeo nos centraremos en los más usados, que son los gobernados por el TCI, CDI y los sistemas de inyección electrónica que tienen a la ECU como cerebro principal para todo. El sistema TCI y CDI son muy parecidos. Vamos a revisar estos sistemas. El sistema de TCI está basado en el antiguo sistema de platinos que seguramente has escuchado, por lo que vamos a revisar este sistema brevemente. El encendido por platinos consistía en un sistema de leva seguidor que corta el flujo de corriente de una bobina en un punto y en otro lo deriva a tierra. Esta bobina es especial ya que utiliza un proceso físico llamado inducción electromagnética. Este fenómeno físico consiste en que cuando un campo magnético fluye a través de un cable muy largo, en este cable se produce voltaje y corriente, y también viceversa, cuando por un cable conductor pasa corriente se produce un campo magnético sobre este. En el encendido por platino se tiene dos bobinados diferentes, donde una bobina al circular corriente por ella hacia tierra almacena energía electromagnética y cuando se desliga de la tierra esta energía magnética acumulada fluye por la segunda bobina y se produce un voltaje muy alto que es el que va a parar a la bujía. Los platinos son un sistema sincronizado que está conectado directamente al cigüeñal y que según la posición del pistón y el proceso en que esté el motor, es decir, finalizando el tiempo de compresión, abre el circuito de la bobina primaria produciendo un colapso del flujo magnético almacenado que va a parar a la segunda bobina para producir el alto voltaje que necesita la bujía. Ahora, el TCI es una suerte de platino electrónico. Realiza la desconexión del sistema usando un transistor, que es un componente electrónico que hace la función de llave, de ahí su nombre de Transistor Control de Ignition, o en español, ignición controlada por transistor. El TCI recibe una señal directamente del volante magnético usando el sensor pickup y corta el circuito de manera electrónica. Los platinos, al ser sistemas mecánicos, tenían una serie de fallas por desgaste, sulfatación, y tenían problemas para el avance de chispa, que era mediante fuerza centrífuga con pesas, lo que los hacía más complicados aún. Los TCI, como los CDI, hacen los avances de chispa más sencillos y precisos. Los componentes de un sistema de ignición por TCI son un generador de corriente o en su defecto la batería, el sensor pickup, el TCI propiamente dicho, la bobina de alta y la bujía, aunque podría necesitarse el switch principal para apagar la moto, ya que por aquí pasa la corriente de alimentación. ¿Cómo saber si mi moto tiene este sistema? Algo sencillo que se puede hacer es mirar la bobina de alta. Si esta tiene alimentación directa de la batería en sus bornes cuando abres la chapa de contacto, se trata de un TCI. El sistema CDI es un sistema que utiliza también la inducción electromagnética, pero de una manera un tanto diferente. En este sistema la descarga viene directamente del CDI a la bobina de alta, utilizando a esta como un transformador elevador. Revisemos algo de este concepto. Los transformadores elevadores consisten en dos bobinas enrolladas en un núcleo de hierro y cuyos voltajes dependen del número de vueltas que tenga. Si pasamos corriente por la bobina que tiene menos vueltas, producirá un campo magnético que inducirá un voltaje en la segunda bobina que debe tener más vueltas para que su voltaje sea mayor. Acá vemos un ejemplo. Este fenómeno físico se rige por la fórmula que acá les mostramos. Entonces, si el CDI envía un voltaje de 100 voltios a 200 vueltas, el segundo bobinado necesitará al menos 30.000 vueltas en el segundo bobinado para producir los 15.000 voltios que necesita la bujía para generar la chispa. Las siglas CDI significan Capacitive Discharge Ignition, o en español, ignición por descarga capacitiva. Esto es porque el CDI trabaja recibiendo la energía del estator o la batería. Luego la almacena en un capacitor o también llamado condensador, que es un dispositivo electrónico que funciona similar a una pequeña batería, ya que almacena energía. Y cuando recibe la señal del pickup libera esa energía hacia la bobina de encendido, produciendo esta la elevación de voltaje mencionada. Como es evidente, los componentes del sistema de encendido por CDI son casi los mismos que en el encendido por TCI, algo que proporcione la energía, como el estator o la batería, el sensor pickup, el CDI, la bobina de alta y la bujía. Si quieres identificar si tu moto tiene CDI, este módulo no tiene conexión directa del alimentador a la bobina de alta, ya que quien entrega la energía a la bobina es el mismo CDI, a diferencia del TCI, que solo es una suerte de interruptor.
Otra diferencia podría ser su tamaño, es más pequeño que el TCI en los módulos CDI que trabajan con el estator del motor. En los CDI de batería podrían tener el mismo tamaño. Para terminar, tenemos que revisar el sistema de encendido de las motos inyectadas. Bueno, como vimos, lo que diferencia los sistemas de encendido es el módulo que determina en qué momento salta la chispa, y cómo trabaja este módulo. Pues en las motos inyectadas quien determina este momento del salto de chispa es la ECU, a partir de la serie de sensores que tiene. En estos sistemas generalmente la bobina de alta es parecida a la bobina que usan los sistemas CDI, es decir, la ECU envía voltaje directamente a la bobina de alta cuando sea el momento adecuado. Y este voltaje se eleva en esta bobina para luego ir a la bujía. Muy parecido al sistema de encendido por CDI. No olviden suscribirse, regalarnos un like, y si te parece que nuestra información puede ser útil a otro compañero biker, comparte los vídeos. Gracias por estar aquí.